Brevemente quiero compartir contigo una nueva serie de mensajes. Vamos en camino al tiempo de Pentecostés. Pentecostés es la celebración de la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto, 50 días luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso se celebra junio 8 para nosotros este año. No siempre es la misma fecha, todo va a depender del calendario, ¿verdad? Durante el año, igual que Semana Santa no siempre se celebra el mismo día. Se celebra de acuerdo al año, ¿verdad? Y hay unos cambios. Simplemente se celebra 50 días después, ese domingo, se celebra la llegada del Espíritu Santo. Y en los próximos días nosotros vamos a estar tocando lo que esto representa. Lo que representa para nosotros lo que es realmente el tiempo de Pentecostés para nuestras vidas. Por cierto, junio 8, en el servicio de la noche, vamos a hacer un servicio especial, junio 8, así que anótelo, el día 8 de junio, en la noche, todavía no sé exactamente la hora, si va a ser a las 6 o a las 7, pero vamos a tener nuestra noche de Pentecostés, noche de su presencia aquí en nuestra iglesia. Así que sepárelo y vamos a culminar todo este tiempo de oración y de reflexión, creyéndole al Señor por el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que Él representa para nosotros. Así que basado en eso es que vamos a trabajar en esta serie. Pero en el día de hoy la serie le hemos titulado de esta manera muy sencilla: Promesa cumplida. El Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés es la demostración de una promesa cumplida. Dios cumplió su palabra de siglos cuando ocurre este evento tan especial. Mientras pensaba y meditaba en lo que quiero compartir contigo, hay dos ideas principales. Lo primero es el concepto de entender la importancia de una promesa cumplida. Y pensaba en la grande historia de este gran hombre político conocido como Nelson Mandela. Probablemente usted ha oído la historia de él y de todo lo que vivió, todo lo que experimentó su país y su nación. Es muy extensa para yo explicarla toda, pero hay algo en particular muy curioso que me gustaría resaltar. Y es que luego de 27 años de prisión, de estar él preso políticamente, ¿verdad? Por cosas políticas, cuando él sale, él hace una promesa muy interesante. Y la promesa que él hace es que él unificaría al país. Y hace una promesa pública: voy a unificar al país. Esto es algo que parecía totalmente imposible. ¿Cómo tú unificas un país con tantas facetas, ¿verdad? Ideológicas, políticas, cuando cada uno piensa que la cosa se tiene que hacer de alguna manera u otra? Pero él hace esa promesa, ese es su compromiso, que algún día su país estaría unificado. Y entre medio de hacer políticas públicas y hacer todas las cosas de leyes y promover todas las leyes y todas las cosas, ¿verdad? Y sus ideologías políticas, comienzan a levantar un equipo de rugby. Un deporte que no es muy conocido aquí, pero en estos lugares es un deporte muy conocido. Y comienzan a levantar a un grupo de hombres con un equipo de rugby. Que historia larga corta, los escogen, los seleccionan, los preparan y eventualmente los envían al campeonato de la Copa Mundial del 1995. Y luego de formar estos hombres y de formar este equipo, en ese campeonato en particular, ellos logran ganar el campeonato. Se vuelven los campeones del mundo en el rugby. Y toda la nación lo celebra y se dice que esa fue la manera de él cumplir con su promesa. A través del deporte, en esa ocasión, con esa victoria, el país completo se unificó detrás de todo el equipo y Mandela cumple su promesa. Ahora, si un hombre puede cumplir su promesa de esta manera, de una forma quizás diferente a lo que nosotros podíamos pensar, porque a lo mejor podíamos pensar que todo lo que él iba a hacer era políticamente hablando, transformar la cultura social, lo cual hizo, pero sabemos que políticamente hablando es imposible que toda la sociedad esté totalmente unida. Pero paralelamente a todos estos cambios logra crear este grupo de personas y el país se unifica de tal manera. Si un hombre natural pudo haber hecho eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y mientras pensaba en el mensaje de Pentecostés y en el día de hoy, pensaba que esto fue lo mismo que hizo nuestro Dios y que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor prometió que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, la palabra del Señor lo que nos muestra es que Él cogió a 12 hombres, discípulos, y se añadieron un grupo de mujeres y comenzó a prepararlos. Y mientras el mundo esperaba un Mesías salvador del imperio romano, algo únicamente político, Dios toma a su equipo de rugby también y comienza a prepararlos por 3 años y medio y comienza a levantarlos. Y luego ellos ven cómo Él muere, cómo resucita, y 50 días después, allí en aquel lugar, en el aposento alto, dice la palabra del Señor que descendió sobre ellos el Espíritu Santo y Dios cumple su promesa. La promesa más grande jamás hecha en la historia
de que Él derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda criatura, y ese Dios todopoderoso habitaría no tan solo en medio de nosotros, sino que habitaría dentro de cada uno de nosotros. En el libro de Hechos capítulo 2, el verso 14, luego de ese momento tan especial donde hay un viento recio, donde el Espíritu Santo se manifiesta y la gente comienza a preguntar qué es lo que está pasando, y la gente comienza a decir: esta gente están borrachas. El apóstol Pedro se levanta en aquel lugar y hace esta declaración. Dice en el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro está diciendo: Dios cumplió su promesa, derramó de su espíritu, así que es una promesa cumplida. Y desde hoy hasta los próximos días, yo quiero que tú te grabes esto en tu cabeza y te pongas esto en tu interior. El Dios al que tú y yo le servimos es un Dios que promete y es un Dios que cumple. Y la demostración más grande de que su promesa hoy para ti se va a cumplir, se va a completar y se va a manifestar es que 2000 años atrás la espera terminó y Él cumplió, y lo que prometió lo hizo. Envió a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que mora dentro de todos nosotros es la mejor marca de una promesa cumplida. Todos hemos tenido la desilusión de que alguien nos promete algo y simplemente no cumple. Pero esas relaciones se marchitan, se dañan. Pero el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros es la mejor señal de que tú puedes tener total confianza en ese Dios todopoderoso. Antes de ir a una aplicación práctica para nuestras vidas en el día de hoy, me parece que tenemos que ver un poco el contexto de lo que esto significa, de lo que esto representa. A través de toda la Biblia en el Antiguo Testamento y aún en los primeros evangelios podemos observar múltiples versos. Hoy por cuestión de tiempo no te los puedo leer todos, pero hay múltiples versos donde Dios comienza a prometerle una y otra vez al pueblo: en algún momento dado voy a derramar de mi espíritu, voy a derramar sobre toda carne. En el libro de Ezequiel le promete: un día voy a poner un corazón de carne en ustedes y voy a escribir mis leyes en sus corazones. Y a través de los diferentes profetas y aún en los salmos, es bien interesante porque aún en los proverbios, por ejemplo, Proverbio capítulo 1, el verso 23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aún en el libro de Proverbios vemos la promesa que el pueblo estaba esperando, que algún día el Espíritu de Dios habitaría dentro de ellos. Y eso lo vemos cumplido una vez más en Hechos capítulo 2. Pero este momento era muy importante porque hacía un cambio en la historia del pueblo de Israel. De la misma manera que la Santa Cena, el Señor la cambia o cambia el enfoque, el Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo es la entrada de una nueva dimensión del Espíritu en la vida del cristiano. Cuando el Señor se sienta a la mesa para tomar la cena del Señor, ¿qué le dice a sus discípulos? Él le dice en esa ocasión: desde hoy en adelante, cuando ustedes tomen esta cena, no van a recordar lo que usualmente ustedes recuerdan. Ustedes desde ahora en adelante van a recordar todo lo que yo he hecho por ustedes. Porque en el Antiguo Testamento ellos celebraban la Pascua, la cena del Señor, con el propósito de recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ahora Jesús llega y dice: desde hoy en adelante la Santa Cena no representa eso. Esta pequeña hojuelita de pan y este poquito de jugo de uva no representa la sangre del cordero que fue derramada en aquel momento para liberarlos ustedes, sino hoy, desde hoy en adelante, ustedes van a hacer esto en memoria de mí. Ahora ustedes me van a recordar a mí. Por eso cuando tomamos la cena del Señor aquí en la iglesia, lo que nosotros recordamos es nuestra salida, nuestro éxodo del pecado, de la vieja vida, del pasado, todo hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El momento crucial en el pueblo de Israel donde ocurre esto es en el monte Sinaí. Y todo esto te lo doy para que lo tengas en contexto. Ocurre en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo capítulo 19. Algún día vaya y busque Éxodo 19 y estudie lo que pasó allí.
y compárelo con Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 13. Tienen unos paralelismos impresionantes. Es interesante cuando usted mira lo que ocurre en el monte Sinaí, donde Moisés sube al monte y la Biblia lo describe, que había allí truenos, y te lo muestro ahora por un momento, te doy algunas ideas, pero allí hubo una experiencia de Dios en la vida de Moisés, y el pueblo que estaba alrededor estaba observando lo que estaba sucediendo allí. Cuando usted mira los paralelismos dentro de estos dos eventos, varias cosas tenemos que ver. Número uno, el Sinaí ocurrió 50 días después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. 50 días. En el día de la Pascua, Moisés sube y allí tienen esa experiencia. 50 días después. No tan solo eso, en el Sinaí observamos también, al igual que en la experiencia de los discípulos, la manifestación sobrenatural de Dios. La Biblia describe en el libro de Éxodo capítulo 19, truenos, relámpagos, nube espesa, sonido fuerte de trompeta. Era lo que la gente veía en el Sinaí. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, ¿qué observamos? Vemos el viento recio, las lenguas como de fuego, y vemos los idiomas que la gente comienza a hablar. Una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Cuando miramos en el Sinaí, en el Antiguo Testamento, a esos 50 días de haber salido de Egipto, lo que observamos es el nuevo pacto que Dios hace con Israel. En aquel día, Dios pone con su dedo unas tablas y hace un nuevo pacto con Israel. Cuando venimos a Hechos capítulo 2, se cumple la profecía. Ya la ley no está puesta en tablas de piedra, sino en el corazón de carne. Y ahora en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es la señal del nuevo pacto con la iglesia. Es el ciclo cerrado, cumpliendo la promesa de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros en el día de hoy? Esta primera parte yo quiero que tú recuerdes varias cosas. Número uno, el cambio del Pentecostés. Cuando hablamos de ese derramamiento del Espíritu Santo, una de las cosas que tú tienes que entender es que lo que ocurre es un cambio del énfasis de lo externo al énfasis de lo interno. En la anterioridad y en el pasado, en el antiguo pacto, la ley escrita externamente hacía que el hombre tratara por sus esfuerzos de tratar de cumplir con la ley. Se te enseñaba la ley desde afuera. Esto es lo que tienes que cumplir. Cuando ahora llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, lo que ocurre es que la ley es interna. Tú ahora eres gobernado por el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Es el Espíritu Santo que comienza a decirte lo que es correcto, lo que debes hacer, lo que no puedes hacer. Es Él que comienza a guiar en tu vida. Pero lo grande de esta nueva época es que el Espíritu Santo no tan solo te dice lo que tienes que hacer, sino que te da la capacidad para poderlo hacer. Antes, ante la ley, tú te sentías incapaz porque algo dentro de ti no te podía ayudar a cumplir con lo que Dios pedía para tener esa relación con nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo pone en tu vida no tan solo el querer, sino también el hacer. Ahora Dios te da la capacidad para cumplir. Si tú en el día de hoy me dices que pastor, es que yo soy débil y caigo fácilmente, dos cosas: o lo que no estás aceptando es que eres un charlatán, o dos, no estás teniendo una buena relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te debe dar la fortaleza día tras día para tú controlarte, para tú dominar tu mente, para tú dominar tus pensamientos, para que tú tengas la plenitud, porque ahora no es lo externo, sino lo interno lo que te debe gobernar. Cuando viene este cambio, también cambia la idea de la obligación a la transformación. Antes, en el Antiguo Testamento, era, oiga bien, debes hacer esto, tienes que hacer esto, esto es lo que tienes que hacer. Una de las cosas que a mí más me desagrada es cuando la gente viene a decirle a uno: usted debería, usted tiene, ¿verdad? Solo tengo un Dios y una mujer, que son los únicos que deben decirme eso. Ni aún mis hijas, que mis hijas vengan a decirme: papi, tú deberías, para. Yo no te debo a ti nada. Es que tú deberías. No debo nada. Eso es manipulación 101. Y la gente sigue todo el tiempo: pastor, usted debería, la iglesia debería, el gobierno debería. ¿Y qué tú deberías? Te pregunto yo, ¿qué tú deberías? Porque muchas veces cuando decimos eso es porque lo que queremos es pasar la responsabilidad a los demás. Y la ley era esa: esto es lo que tú tienes que hacer. Eso no ocurre en la nueva hora de Dios con nuestras vidas.
se cambia de algo de obligación a algo de transformación. Ahora Dios lo que te dice es: te capacito para que hagas esto. En otras palabras, te he dado el poder y la fuerza para hacerlo. Pastor, mire qué diferente sería. Pastor, usted debería darle de comer a los pobres. A que usted venga y me diga: pastor, aquí hay $1.000.000 para que usted vaya y le dé de comer a los pobres. Sería muy diferente, ¿cierto? Sería muy diferente. Pues esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es deberías hacer eso. La obra del Espíritu Santo aquí es: te capacito y te doy el poder y te doy la autoridad para que hagas. Porque si te dejo nada más en lo que deberías, lo pongo como una obligación, no como una obra de transformación. Nosotros los que estamos aquí en el día de hoy hemos aprendido a ser transformados por el poder de Dios. Y lo que hacemos no lo hacemos porque nos obliguen, y tampoco lo hacemos porque nos manipulen. Esa es la mentira del mundo allá afuera. Aquí yo no vengo por obligación, aquí nadie se le obliga nada. Ni aún el diezmo se te obliga, ni aún la ofrenda se te obliga. Todavía allá afuera la gente miente y dice que para tú sentarte en las primeras sillas de la iglesia tienes que pagar $500, todavía $1,000, todavía. ¿De verdad que todavía allá afuera dicen eso? Yo me quedo impresionado. Yo he decidido que si lo dicen tanto y la mentira la gente se lo ha creído, yo decidí que desde hoy lo voy a empezar a cobrar. Así que 1, 2, 3. Sí, porque si lo van a creer tanto, pues entonces usted me toma los nombres de todos estos que están aquí al frente y usted dice: rayo, impresionante. Y la realidad es que en la vida de nosotros como creyentes, los cristianos, ya dejamos de vivir por la obligación. Yo hago las cosas porque soy transformado, porque soy cambiado, porque ahora lo siento. Antes te obligaban a hacer un montón de cosas allá afuera. Pero ¿por qué tú diezmas y ofrendas? Allí te obligan. No, es que ya no gasto en la cerveza que te pagaba antes. Y antes te la pagaba porque me sentía mal contigo. Antes por tu amistad iba y te la pagaba. Hoy me doy cuenta que botaba el dinero. Así que hoy prefiero ser generoso, cumplir con el Señor, darle gracias a Dios. Y nadie me obliga. Es que mi vida ha sido cambiada. Es diferente. Cuando hablamos del nuevo Pentecostés en nuestra vida y del cambio que hubo, fue un cambio de lo nacional a lo mundial. En otras palabras, Dios termina su pacto con la nación de Israel y lo amplía a todas las naciones. Ya no es tan solo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Él dice: voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Una de las cosas que yo quise tratar de lograr de alguna manera u otra era tratando de obligarlos a ustedes a aprenderse el Padre Nuestro en otro idioma. Los traté de obligar y ni eso. Los traté de motivar tampoco. Mire, haga lo que le dé la gana, oiga bien. Pero para que usted entienda por qué yo quise que toda la iglesia se aprendiera el Padre Nuestro en otro idioma. 2 propósitos principales detrás de eso. Un reto aún para tu mente. Aprendértelo en el idioma español sería muy fácil. Y para que sepa que una de las mejores cosas para usted vencer el Alzheimer y para vencer el Parkinson es aprender un nuevo idioma. Que su cerebro cree nuevas conexiones. Es algo importante, usted retarse de alguna manera u otra. Y por supuesto, una vez más, jeringosa no funciona. Es un nuevo idioma de verdad. Y lo segundo que yo quería lograr detrás de que usted hiciera el idioma, hiciera el Padre Nuestro en otro idioma, ¿sabe lo que era? De alguna manera u otra, instalar en usted el corazón de que hay otras naciones que también creen en Dios. Que tú y yo no estamos solos. Que hay gente en Brasil, que hay gente en Francia que hacen la misma oración que tú y yo hacemos, que tú y yo somos parte de una comunidad más grande que simplemente aquí en Carolina o el área metropolitana. Tú y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo en el mundo entero, que a veces no nos damos cuenta, y ese es el poder del Espíritu Santo. Así que yo le pido a Dios en el día de hoy que un día, en los próximos días, Dios comience a tener esta experiencia en tu vida de Pentecostés y que veas la promesa cumplida de Dios en ti. Y que puedas ver no solo la transformación de tu vida externa, sino la transformación de tu vida interna, permitiendo que Dios hasta cambie tus deseos y tus intenciones por el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa cumplida de Dios. Pero veamos esto en nuestra vida práctica en el día de hoy por unos minutos. Porque en esta ocasión, cuando el Señor le dice a los discípulos que derramaría de su Espíritu, les da una instrucción que parece sencilla pero bien complicada. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción fue una muy simple: esperen. En el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 1, dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba.
después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen. Y una de las cosas que más tortura la vida de un hombre es esperar. Esperar es detestable. Y lo más que molesta es que Dios, que es infinito y eterno, me pide a mí que espere. El que no tiene que esperar es Él, porque Él va a vivir toda la vida. Yo no. Entonces es bien interesante cómo un Dios eterno, infinito, te pide a ti y a mí, que somos finitos y no eternos, que espere. Es duro. Seamos honestos, ¿a quién le gusta esperar aquí? A nadie. Cuando usted va a un médico, ¿qué es lo más que te detesta? La espera. Entonces ahora te dicen, esta es la experiencia, te dicen, llena en línea las formas para minimizar tu espera. Y te voy a atender a la cita, ¿cierto? Entonces tú llenas la forma y cuando llegas como quiera todavía tienes que esperar. Tú te sientas ahí a esperar y de repente alguien que llegó después de ti lo pasan al frente. Lo mismo que te pasa en el restaurante, que tú estás mirando a quién le sirven primero y le dices a tu pareja, estos llegaron después, ¿cómo le sirvieron antes? Y tan pronto pasa eso, tú llamas al mesero y le dices, ¿usted me puede averiguar cómo está mi comida? ¿Cierto? Porque el hecho de que alguien se te cuele o de que atiendan a alguien primero, lo triste es que vas al médico y después de 20, 30 minutos que ya tu cita no está, te llama la enfermera, señor Font, el médico tal lo va a atender. Pero es mentira. Lo que te van a llevar es un cuarto para tomarte los signos vitales, para mirarte la enfermera de arriba abajo, decirte cuánto usted ha crecido. Y le tengo que decir lo mismo, o sea, cuánto usted mide, como si yo hubiera crecido. Ya yo dejé de crecer, hermano, toda la vida. Yo nunca crecí. Soy lo mismo de hace 20 años atrás. Tienes que tener el récord ahí. No sé si ella espera que yo le diga, crecí 5.5 centímetros más en el día. No, es simplemente lo que sí duele cuando te preguntas cuánto pesa. Porque ahí sí que hay cambio. Ahí sí que hay cambio. Y dígame la verdad, que todo el mundo miente ahí. Y la molestia es que te pesan con zapatos y tenis y todo. No, mire, péseme nu como yo llegué en la mañana. Ese es el momento de usted pesarse, usted lo sabe. Total, te hacen todo ese de esto para después meterte en un cuarto. ¿Para qué? Para que espere otra vez. Todo espera. Mire, si Disney sabe esto, que la gente no le gusta que usted espere, Disney, estos parques, que ahora no tan solo te cobran la taquilla para entrar, sino que te cobran un Fast Pass para tú no tener que hacer la fila y esperar. Y si usted algún día ha comprado ese Fast Pass, eso le da un orgullo. Porque usted ve gente al lado suyo esperando y usted que le pasa por el lado. Y usted dice, estos pobres solo tenían para la taquilla. Estos pobres solo. Y qué bonito es tú pararte en la fila que te atienden y tú miras para atrás y ver 300, 400 personas. Que tú digas, yo no tuve que esperar. ¿O soy yo el único que piensa así? No, seamos honestos. Y mientras más nuestra vida progresa, en todo el sentido de la palabra, pensamos que no tenemos que esperar. Seamos honestos y seamos reales en el día de hoy por un momento. Mientras tú comienzas a prosperar y tener un poco más dinero, tú piensas que tus tiempos de esperas se te van a acabar porque tienes dinero. Los ricos no les gusta esperar y piensan que con dinero pueden comprar todas las cosas. Y cuando tú comienzas a prosperar y a prosperar un poquito económicamente, créeme que una de las cosas que más te va a molestar es esperar. Y vas a justificar que esperar es dinero. Y tú podrías estar haciendo dinero y piensas que por el dinero que tienes no tienes que esperar. Entonces comienzas a buscar conexiones y comienzas a hacer aquello. Seamos honestos, cuando una persona comienza a tener un poco más de popularidad y la gente comienza a conocerlo y quizás tiene algunas amistades y logras tener las famosas palas, el hecho de que tengas una pala, tú piensas que tú no tienes que
Esperar. Porque aquel te puede ayudar. Porque todos buscamos la manera. Y yo les soy honesto. Gracias a Dios que hoy mucha gente me conoce. Y mi oración hoy, cuando yo voy a un lugar público, no es... Yo digo, Señor, que haya uno de Fuente allí. Que haya uno que me conozca, Señor. Que haya uno que me conozca, Señor. Los otros días fui a la fila de Sesco. Y tengo que admitir, tengo que celebrar. Sesco ha mejorado un montón. Oigo, pero un montón. Aquí en Carolina fue espectacular. En realidad no tuve que usar, mi oración no fue tan necesaria. Porque fue bastante a tiempo. Fue rápido, fue en el momento, fue a tiempo, fue, ¿verdad? Ahí. Pero con todo y eso, de repente estoy haciendo la fila porque la cita era a las 10:20. Yo llegué a las 10:15, como me dijeron, estamos ahí en la fila. Y de repente, pues, de momento sale alguien. Y me habla en el oído. Usted es el pastor Fon, ¿verdad? Y ya yo sé que también tengo que decirlo. Sí. Y porque el de atrás no se puede enterar. Pastor, pero ¿qué de malo hay de eso? Que cuando eso no pasa, yo pienso que eso siempre debería que pasar. Y la realidad es que las mejores cosas de la vida, aunque uno no lo quiera aceptar, muchas veces uno tiene que esperar. Y todos nosotros tenemos que aprender a esperar. Y por eso este título es tan importante. Porque nuestra confianza en los momentos que Dios nos pide que esperemos es en que Dios cumple su promesa. Y no podía ser fácil para los discípulos el esperar en esta ocasión. Piensa conmigo. Llevan miles de años esperando aquella promesa. Y ahora el Señor le dice, tienen que esperar unos días más. Señor, pero ¿por qué más tenemos que esperar? No tan solo eso. Cuando yo voy a la Biblia y miro en el Nuevo Testamento las conversaciones de Jesús con todos sus discípulos, yo me doy cuenta que no encontré una vez que el Señor usara una expresión de esperar con los discípulos con esta magnitud. ¿A qué me refiero? Siempre lo que veo es Jesús diciéndole a los discípulos, id, sanad, predicad, dadle de comer. Los veo a Jesús siempre dándole instrucciones para que los discípulos hagan. Y de repente, cuando está el momento glorioso, lo que le dice es, esperen. ¿Usted no cree que los discípulos estaban esperando quizás alguna estrategia? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Alguna orden? Pero la orden fue simplemente esperar. Esto rompía con todos los impulsos mentales y emocionales de ellos. Ellos tuvieron que esperar o experimentar lo que es la famosa tortura, una vez más, mental que tenemos todos de la espera. De las primeras cosas que nosotros cuestionamos cuando tenemos que esperar por algo y esperar en Dios y creer en su promesa y tener la expectativa de la paciencia y esperar por las cosas que Él nos ha dicho que van a pasar, es que comenzamos a cuestionar su omnipotencia. Si Dios lo puede hacer, ¿por qué no lo hace ya? ¿Por qué no lo hace en este momento? ¿Por qué no lo hace rápidamente? Y comenzamos a cuestionar su omnipotencia, porque sabemos que Él puede, pero nos olvidamos que también Él es soberano. En otras palabras, que Él también conoce lo que nos conviene, cómo nos conviene, en qué momento, cómo se tiene que hacer. Si el Espíritu Santo se hubiera derramado no a los 50 días como se derramó, no se hubiera completado el ciclo como se tenía que completar. No se hubiera cumplido la promesa como Dios lo había dicho. No hubiera podido cumplir con las profecías como se habían establecido. Así que ahora no se trata de la omnipotencia, se trata de la soberanía de Dios. En nuestros tiempos de espera, nosotros tenemos que aprender a confiar de que Dios sabe más que nosotros y no molestarnos porque sabemos que Él lo podría hacer. Una cosa es que Él lo puede hacer y otra cosa es que decide no hacerlo y que tenemos que esperar. Es que tenemos que esperar. Pero no podemos negar lo que es la tortura mental. Esa tortura mental se mete en nuestra vida de diferentes maneras. Lo primero que ocurre en nuestra mente es que los periodos de inactividad en nuestra vida crean un grande vacío existencial. Sin darnos cuenta, en el mundo que nosotros vivimos, mucha de nuestra identidad viene de lo que hacemos, viene de nuestras acciones.
viene de nuestro trabajo, viene de nuestros esfuerzos. Y cuando nosotros tenemos que vaciarnos y no hacer nada y simplemente esperar, algo de lo que desaparece de nuestra vida es nuestra identidad. Porque seamos honestos, tratamos de acelerar los procesos haciendo o con quien conocemos. Y cuando tengo que decir, no se trata de lo que tengo que hacer o de quién conozco, sino que todo lo tengo que esperar, tu identidad se ve cuestionada. Porque de repente pensamos que todos los resultados de nuestra vida solo dependen de quienes nosotros somos, lo que podemos hacer o de quién conocemos en esta vida. Y ahora hay un momento donde tú y yo tenemos que vaciarnos y vaciarte de tus propias acciones y no hacer nada en tu mente te vuelve alguien inútil. Pero no es así. Es uno de los momentos de más grande fe, donde tú comienzas realmente a vivir en una confrontación personal, donde realizas tu fragilidad. Y es en ese momento donde tú comienzas a depender verdaderamente de Dios. No te estoy diciendo aquí que no hagas nada, no es siempre, pero hay algunas veces donde no importa lo que hagas, no tendrás el resultado. Solo esperar. Cuando esperamos, llega la duda a nuestros corazones. Es la segunda tortura de nuestra vida. Comenzamos a dudar en nuestra mente. Comenzamos a dudar en diferentes niveles. ¿Cuánto tiempo se tardará? Una semana, 2 semanas, pero ¿cuánto tiempo más? 1 mes, 2 meses. Y esa espera, ese trabajo mental te lleva a ti a perder la confianza en varios niveles. Por ejemplo, comenzamos a cuestionar. Después de 2 o 3 días de espera, comienzas a pensar, fíjate, ¿habrá sido real lo que escuché? Que Dios me dijo que esperar, ¿habrá sido real? ¿Habrá sido real? Comienzas a dudar de lo que sabes que tienes que hacer, que es esperar. Después comienzas a dudar de Dios en tu vida. ¿Será real? ¿Habrá sido Dios quien me habrá dicho eso? Y lo peor es que vas a comenzar a dudar o a pensar, después de un tiempo, ¿será que Dios se olvidó de mí? Y tu confianza comienza a decaer. Y tus dudas comienzan a tomar más preeminencia en tu mente. La espera es una tortura. La espera es dura. Pero lo peor de todo dentro de la tortura mental de la espera es la sensación de abandono. Oiga bien para orar. Porque en el mundo que nosotros vivimos, no todo el mundo está dispuesto a esperar con nosotros. Hay gente que te deja mientras tú tienes que esperar. Hay gente que te dice, no puedo seguir contigo porque mi vida se está yendo. No puedo, me siento... Cuando a lo mejor tú estás en un periodo donde tú tienes que esperar. Y qué triste es cuando la gente a mi alrededor no pueden esperar por lo que yo estoy esperando. Hay gente que te abandona porque no pueden esperar que tú cambies. Hay gente que te abandona porque no pueden esperar que Dios termine la obra en tu vida. Hay gente que te abandona simplemente porque el momento que tú estás viviendo en la mente de ellos los atrasa a ellos. Y es difícil que en mi momento de espera, de transición, esos procesos donde tengo que esperar a ver qué Dios va a hacer, donde tengo que esperar de aquí, sabrá Dios 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ver lo que Dios va a hacer, ver la gente que sale de la vida de uno. En el aposento alto comenzaron 500 personas. El Señor se le apareció a 500. Y en el aposento alto, después de 50 días, solo habían 120. ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban los otros 300 y pico de personas, 380? Se fueron yendo. Yo no sé si se fueron en el día 1, si se fueron en el día 2, si se fueron en el día 3. Yo solo sé que en el día 50 no estaban. Y ponte a pensar, ¿qué hace en tu vida cada vez que alguien que tú quisieras que esperara contigo se va y te deja? El dolor de la espera y del abandono de aquellos que están a tu alrededor, que no son capaces de esperar. Por supuesto, la excusa es para ellos que ellos no pueden perder su tiempo.
que su vida se queda sin darse cuenta que probablemente el mismo desespero que tienen es lo que lo llevará a otras relaciones más dolorosas, a otras cosas más peligrosas. Porque la realidad es que hay gente que vale el esfuerzo esperar. Hay gente con las que vale el esfuerzo esperar. Y todos sufrimos eso en nuestra vida. Hace muchos años atrás, cuando llegué aquí a Puerto Rico y comenzaron a pasar algunos problemas, cité a todos los pastores del concilio en aquel momento dado. Y les fui honesto. Les dije: muchachos, yo no los voy a poder atender durante todo este tiempo. Y yo no sé cuánto tiempo me va a tomar hacer todo lo que tengo que hacer aquí. El que esté dispuesto a esperar. El que esté dispuesto a esperar, que espere conmigo. Y gloria a Dios que un gran grupo de ellos esperó. Y hoy ese grupo que esperó es el que ha disfrutado de todas las bendiciones y todos los beneficios que tenemos en el día de hoy. Los que no esperaron no están en el mismo lugar. Y qué maravilloso es saber que hay alguien que puede esperar. Y qué triste es saber que hay gente que no puede esperar. Pero en esos momentos de dolor y de tristeza, de esa tortura mental, es cuando tú y yo tenemos que entender la promesa cumplida de Dios en nuestra vida. Dios no tan solo está esperando contigo, sino es el que te está ayudando en el tiempo de espera, para que se vea la manifestación y la transformación gloriosa que Dios tiene para ti. Así que en este tiempo de espera, en los próximos días, aprende a esperar cada día más. Es más, desde ahora te digo, y lo vas a ver en los próximos días en las redes, desde ahora te digo: ¿por qué no tomas 10, 15 minutos todos los días por los próximos, 40, 50 días? Y tomas 15 minutos al día para orar, no, para esperar. Arrodíllate, no digas nada, no pidas nada, no pienses en nada, solo arrodíllate y sienta y espera. Pastor, pero espero que, espera. Espera. Y si te atreves, no pongas reloj. A ver cuánto tiempo puedes esperar. Y te sientas solo allí, o te arrodillas allí y levantas tus manos y no digas nada. Y espera. Y aprende a esperar en el Señor. Te vas a dar cuenta que en estos tiempos van a pasar muchas cosas para orar en el día de hoy, en estos minutos. Número uno, vas a darte cuenta cómo Dios va a ir preparándote poco a poco en medio de todo este tiempo de espera. Ese tiempo de espera va a ser parte del proceso de tu vida, donde fe va a comenzar a aumentarse. Porque lo que va a ocurrir es lo segundo que yo quiero que tú entiendas. Te vas a dar cuenta que mientras más aprendes a esperar, te vas a dar cuenta que más aprendes a depender de Dios. Te vas a dar cuenta que no te vas a frustrar tanto, porque te das cuenta que no son tus esfuerzos, que no son tus acciones, que no son los que tú conoces. Es lo que Dios puede hacer en tu vida. Y cada vez más comienzas a depender de Él. Comienzas a depender de Él. ¿Sabes lo tercero que va a pasar en tu vida cuando tú comienzas a esperar? Tu discernimiento se vuelve más claro. Vas a darte cuenta quién está contigo, quién no. Vas a entender cuáles son las prioridades y cuáles no. Te vas a dar cuenta que hay cosas que estás haciendo. Cuando tú aprendes a esperar, te vas a dar cuenta que hay cosas que estás haciendo que no son necesarias. Te vas a dar cuenta de aún de los gastos que estás teniendo en tu vida que son irrelevantes. Esos tiempos de espera es parte del proceso de Dios para llevarte a ti realmente a depender totalmente de Él. Y tu confianza debe estar en una sola cosa. ¿Por qué puedes esperar por Dios? Bien sencillo, porque Él cumple sus promesas. ¿Por qué puedo esperar por Él? Porque Él cumple su palabra. ¿Por qué puedo esperar por Él? A usted debería dar un aplauso más fuerte al Señor. ¿Por qué puedo esperar? Porque Él cumple su promesa. Como vamos a ver en los próximos días, esa no era una espera inactiva, pero eso lo veremos más adelante. Pero sí tienes que aprender a esperar. Y mi oración por alguien en esta mañana, mientras ya salimos de aquí, en los próximos minutos, es que la tortura de la espera termine hoy en tu cabeza. Que esa tortura de esperar termine en tu corazón en el día de hoy. Y que salgas de aquí confiado en una sola cosa: si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie en esta mañana.